Isaías, la época. Conocer la época de Isaías supone un esfuerzo notable, ya que su actividad profética abarca 40 años como mínimo, desde 740 a 701, en los que se mezclan tiempos de tranquilidad y tiempos turbulentos, momentos de independencia política y de sometimiento a Siria, con un horizonte internacional muy nublado y con problemas políticos, sociales y religiosos de envergadura. En la política internacional, el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo VIII es la rápida y creciente expansión del imperio asirio, de la que serán víctimas tanto Israel como Judá. Basta recordar los siguientes datos. Primero, los primeros años de Isaías, Judá gozaba de libertad y prosperidad. Segundo, el año 734, Siria y Efraín, reino norte, se coaligan contra Judá. Esta pide ayuda al rey de Asiria, lo que le supondrá tener que pagar tributo en el futuro. Tercero, años más tarde, el deseo de liberarse de ese sometimiento a Siria provocará una rebelión que terminará con trágicas consecuencias en el año 701. La persona. Son pocos los datos que poseemos sobre la vida íntima de Isaías. Debió de nacer hacia el 760. Su padre se llamaba Amós, pero no el profeta. El lugar de nacimiento, aunque no lo sabemos con certeza, debió ser Jerusalén. Isaías demuestra una cultura que difícilmente podría haber conseguido fuera de la capital. Este origen jerosolimitano es importante porque el futuro profeta crecerá en medio de unas tradiciones religiosas que condicionarán su mensaje. La elección divina de Jerusalén y de la dinastía davídica. Dos realidades, la capital y la monarquía, con las que Dios se había comprometido desde tiempos antiguos. Todavía bastante joven recibió la vocación profética probablemente en el año 740-739, cuando contaba unos 20 años de edad. La experiencia de la vocación lo abre a un mundo nuevo, de las verdades tradicionales de la piedad juvenil. Pasa a captar el gran plan de Dios con respecto a su pueblo. Siguiendo el hilo del relato, podemos concretar esa experiencia en 4 puntos: la santidad de Dios, la conciencia de pecado personal y colectivo, la necesidad de un castigo y la esperanza de salvación. Estos 4 temas, unidos a las tradiciones de Sión y de la dinastía davídica, debemos tenerlos presentes para comprender la predicación de Isaías. Algunos comentaristas pretenden eliminar la esperanza de salvación como algo añadido más tarde y que cae fuera de la perspectiva isaiana. Parece un proceder injustificado que mutila el mensaje del profeta. Poco después debió contraer matrimonio. Desconocemos el nombre de su mujer, a la que en una ocasión llama simplemente la profetisa. De este matrimonio nacieron al menos 2 hijos, a los que puso nombres simbólicos. A uno le puso Shear Yashub, que significa un resto volverá, y al otro le puso Maher Shalal Hasbaz, que significa pronto al saqueo, rápido al botín. Nada más podemos decir de su vida íntima, ni siquiera conocemos la fecha de su muerte, que debió ser después del 701. La tradición judía recogida en el Talmud dice que fue asesinado por el rey Manasés, quien mandó a aserrarlo por la mitad. Aunque esta tradición fue recogida por Justino, Tertuliano y Jerónimo, carece de fundamento. El carácter de Isaías se puede conocer suficientemente a través de su obra. Es un hombre decidido, sin falsa modestia, que se ofrece voluntariamente a Dios en el momento de la vocación. Esta misma energía la demostró años más tarde cuando hubo de enfrentarse a los reyes y a los políticos, cuando fracasó en sus continuos intentos por convertir el pueblo, que nunca se deja abatir, y si calla durante algunos años no es por desánimo. Esto mismo le hace aparecer a veces casi insensible,
pero más bien habría que hablar de pasión muy controlada. Se ha dicho de Isaías que es un personaje aristocrático, políticamente conservador, enemigo de revueltas y cambios sociales profundos. En su pretendido carácter aristocrático quizá haya influido la tradición que lo presenta como sobrino del rey Amasías. Pero nada de esto tiene serio fundamento. Que el profeta es enemigo de la anarquía y la considera un castigo parece evidente, pero esto no significa que apoye a la clase alta. Desde sus primeros poemas hasta los últimos oráculos, los mayores ataques los dirige contra los grupos dominantes, autoridades, jueces, latifundistas, políticos. Es terriblemente duro e irónico con las mujeres de la clase alta de Jerusalén. Y cuando defiende a alguien con pasión no es a los aristócratas, sino a los oprimidos, huérfanos y viudas, al pueblo explotado y extraviado por los gobernantes. Como escritor es el gran poeta clásico, dueño de singular maestría estilística que le permite variar originalmente un tema. Poeta de buen oído, amante de la brevedad y la concisión, con algunos finales lapidarios, en su predicación al pueblo sabe ser incisivo con imágenes originales y escuetas, que sacuden por su inmediatez. Vida y mensaje. La primera etapa de la actividad profética de Isaías coincide con el reinado de Yotán, años 740-727. Es una época de prosperidad económica y de independencia política que solo se verá amenazada en los últimos años. Todo parece ir bien, pero Isaías, igual que Amós, años antes en el Reino Norte, detecta una situación muy distinta. Lo que más le preocupa es la situación social y religiosa. Constata numerosas injusticias, las arbitrariedades de los jueces, la corrupción de las autoridades, la codicia de los latifundistas, la opresión de los gobernantes. Todo esto pretenden enmascararlo con una falsa piedad y abundantes prácticas religiosas. Pero Isaías reacciona de forma enérgica. Jerusalén ha dejado de ser la esposa fiel para convertirse en una prostituta. La viña cuidada por Dios solo produce frutos amargos. Por otra parte, el lujo y el bienestar han provocado el orgullo en ciertos sectores del pueblo. Orgullo que a veces se manifiesta de forma superficial e infantil, como en el caso de las mujeres, pero que en ocasiones lleva a un olvido real y absoluto de Dios, como si Él careciese de importancia en comparación con el hombre. A esto responde el profeta con el magnífico poema. La situación de bienestar y confianza se vio amenazada en los últimos años de Yotán por los preparativos de Damasco y Samaria contra Jerusalén, que desembocarían más tarde durante el reinado de Acaz en la guerra siro-efraimita. La actitud de Isaías ante esta guerra ha sido con frecuencia mal interpretada. Se afirma que se opuso a que Acaz pidiese ayuda a Tiglat-Pileser III de Asiria. Sin embargo, el profeta nunca menciona este hecho ni lo da por supuesto. A lo que Isaías se opone radicalmente es al temor del rey y del pueblo ante la amenaza enemiga, porque supone desconfiar de Dios, que se ha comprometido con Jerusalén y con la dinastía davídica. Frente a esta postura, Isaías defiende no una actitud quietista, como se ha dicho a veces, sino una política basada en la fe. Humanamente se trata de algo muy duro, porque esa presencia de Dios entre su pueblo se manifiesta de forma suave y mansa, como el agua de Siloé, que se significa con el nacimiento de un ser tan débil como un niño. Poca cosa para alejar el temor, pero no cabe otra alternativa. Si no creéis, no subsistiréis. Y si así se comprende la extraña sucesión de promesas y amenazas que encontramos en estos capítulos 7 a 8, Dios, que se ha comprometido en su pueblo, decide la ruina de Damasco y Samaria. Pero al chocar con la falta de fe, anuncia también un castigo. El mensaje de Isaías en esta época oscila entre los dos polos, a veces con un equilibrio casi perfecto entre la salvación y condenación. 30 años más tarde, durante el reinado de Ezequías, deberá repetir las mismas ideas con motivo de la gran rebelión contra Asiria, que culmina en la catástrofe del 701.
Se opone decididamente a pedir la ayuda de Egipto porque equivale a desconfiar de Dios y divinizar a las grandes potencias. No lo escuchan, Judá va a la guerra y el profeta deja testimonio escrito de la actitud pecadora del pueblo y del castigo que merece. Quizá entrase en un periodo de silencio, pero no debió de durar mucho. Los acontecimientos le obligarán a hablar. En el año 701, Sennacherib de Asiria invade Judá y conquista 46 fortalezas, entre ellas Laquis. Desde ella envía el copero mayor a Jerusalén exigiendo la rendición. Y las palabras que le encarga decir van a provocar un cambio profundo en Isaías. El copero mayor comienza desmontando las confianzas humanas basadas en las meras palabras, en la que la estrategia militar y en la ayuda de Egipto. Esto lo habría afirmado Isaías, pero luego ataca el último baluarte de Judá. Que no os engañe Ezequías diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones libraron a sus países de la mano del rey de Asiria? Esta blasfemia ayuda a comprender el cambio del profeta. En sus primeros años había considerado a Asiria como un instrumento en manos de Dios. Ahora condena su postura llena de orgullo y soberbia. Abandonando su silencio, ataca al gran imperio en varios oráculos, los que podemos fechar con bastante probabilidad en este momento. Pero Isaías no se limita a condenar a Siria, anuncia en nombre de Dios la salvación de Jerusalén. Efectivamente, Sennacherib tuvo que levantar el sirio y se contentó con imponer a Ezequías un fuerte tributo. Sin embargo, el profeta sufre una nueva decepción. Esperaba que los trágicos acontecimientos de la invasión y el asedio sirviesen al pueblo para convertirse. Pero la actitud de este distinta, al enterarse de la retirada de las tropas asirias, no da gracias a Dios ni reconoce su pecado. Sube alegre a las azoteas para contemplar la marcha del ejército enemigo. Isaías no puede soportarlo. En un duro oráculo en el que su fe religiosa se mezcla con un profundo patriotismo, condena al pueblo por su conducta. Como dijimos, en su postura política está muy influido por las tradiciones de la elección de David y de Jerusalén. Dios se ha comprometido con la ciudad y la dinastía, y en esto consiste su mayor seguridad, pero Isaías no acepta ni repite la tradición mecánicamente. La promesa de Dios exige una respuesta, y esa respuesta es la fe, una fe que no se manifiesta en verdades abstractas, en fórmulas más o menos vacías, sino en una actitud vital de vigilancia, serenidad, calma. Ante la amenaza enemiga, cuando la ciudad está rodeada de tropas, creer significa permanecer tranquilos y atentos, sabiendo que Dios no dejará de salvar a su pueblo. Por eso, lo contrario de la fe es la búsqueda de seguridades humanas. La firma de tratados, apoyarse en el ejército extranjero, pactar con Asiria o con Egipto. En definitiva, lo contrario de la fe es el temor. El siglo VII. A la edad de oro de la profecía siguen muchos años de silencio. Bastantes comentaristas dirían que alrededor de 75. En gran parte se explica por el largo reinado de Manasés, hombre despótico que derramó ríos de sangre inocente de forma que inundó Jerusalén de punta a cabo. Es posible que en su tiempo surgiesen profetas, aunque la frase anterior sugiere que no les dejarían decir muchas cosas. Quizá podamos datar durante su reinado la profecía de Nahum contra de lo que piensan muchos comentaristas. Pero es a finales del siglo VII cuando volveremos a encontrar un grupo de grandes figuras: Sofonías, Jeremías, Habacuc. No resulta fácil sintetizar su problemática porque tienen puntos de vista muy distintos. Sofonías alienta la reforma religiosa y política del rey Josías. Habacuc se plantea el problema de la historia de esa interminable de potencias opresoras.